Teoría del vínculo. Enrique Pichón Rivière, capítulo 12. Vínculo y terapia psicoanalítica. El automatismo de repetición, que Freud denomina compulsión de repetición, puede entenderse ahora en el campo del aprendizaje como la dificultad para realizar un progreso en el desarrollo del conocimiento, motivada por ansiedades específicas tanto en el adentro como en el afuera. Porque una presión excesiva de ansiedades claustrofóbicas en círculo cerrado mueve a un aparente salto en el aprendizaje, pero en este caso debemos pensar que es un salto a oscuras hacia adelante, mientras que el libre juego del vencimiento de las ansiedades claustrofóbicas y agorafóbicas caracteriza al progreso real del aprendizaje. Es decir, que cuando el aprendizaje, en vez de saltar de una situación a otra dialécticamente, se estanca en círculo cerrado, el proceso del aprendizaje se detiene. Entonces, el análisis debe centrarse en esta dificultad, la que mantiene la situación repetitiva del círculo vicioso donde el sujeto debe enfrentarse con las ansiedades claustrofóbicas, paranoides y depresivas, y en las ansiedades agorafóbicas experimentadas en el espacio abierto, enfrentando otro tipo de ansiedades depresivas y paranoides. Es decir, que cuando el sujeto que se mueve dentro de un círculo vicioso con ansiedades claustrofóbicas salta hacia adelante, se encuentra con las ansiedades agorafóbicas. Por ello dijimos que para dar un paso adelante es necesario abandonar las relaciones objetales anteriores, romper un vínculo interno de tipo arcaico primitivo y atreverse a enfrentar el espacio abierto, agorafóbico, con el perseguidor allí ubicado. Todo estancamiento es en definitiva una situación repetitiva para controlar la ansiedad y un equilibrio relativo entre la situación claustrofóbica del círculo vicioso y la situación agorafóbica del afuera. Es necesario tener en cuenta que existe toda una patología del aprendizaje que debemos considerar en la persona que aprende o que está en terapia psicoanalítica con el propósito de curar su neurosis y aprender un oficio. El aprendizaje debe ser incluido siempre en el campo de trabajo, dado que corre peligro de encontrarse limitado, y una vez que el paciente abandona su terapia, se configura una nueva situación repetitiva en círculo vicioso y se crea una situación tal de monotonía y aislamiento progresivo en el proceso de aprendizaje que éste, al quedar encerrado en un círculo vicioso, acaba por empobrecerse y limitarse. Es importante estudiar, en relación con el aprendizaje, la diferencia que existe entre el paciente común y el que está sometido a un análisis terapéutico o a un análisis didáctico. Podemos señalar que es tanto más grave y más angustioso para el sujeto que aprende cuando la naturaleza del campo de aprendizaje y la naturaleza del oficio que está aprendiendo son coincidentes, como sucede en este caso, en que el oficio del psicoanalista coincide con el campo de aprendizaje de la terapia analítica. Esto se debe a que el aprendiz de psicoanalista tiene que darse cuenta de que toda interpretación en el otro está determinada siempre por un conocimiento previo de sí mismo, siendo tanto más operacional la interpretación cuanto más espontáneamente se acepte el analista su emergente interno para interpretar. El autoanálisis del analista se organiza automáticamente con la labor de la interpretación. No es una parte, no es una construcción intelectual en el sentido de una teoría aprendida, sino que es el emergente que ha surgido espontáneamente en el analista y que debe ser aceptado en ese momento como el vector más importante de interpretación. El trabajo analítico debe ser lo más espontáneo posible, y la construcción de hipótesis a través de este tipo de fantasías constituye la labor fundamental del terapeuta. El trabajo analítico se realiza sobre la base de la construcción de fantasías acerca del acontecer psíquico del otro. El conocimiento psicológico se basa fundamentalmente en el conocimiento por analogía. El descubrimiento de la configuración del otro sobre la base de la analogía con uno mismo aumenta la ansiedad. Si uno analiza a un psicótico y lo interpreta y le interpreta,
En el momento de la interpretación ha asimilado la situación psicótica con la propia y para poder meterse dentro del otro ha tenido que admitir ansiedades semejantes en él mismo. Caso contrario, su experiencia personal no podrá servirle para el conocimiento del otro. Es decir, que el analista debe admitir en él la presencia de ansiedades psicóticas análogas a las del paciente. La angustia es un problema fundamental en el psicoanálisis y debe ser interpretada como una señal de alarma. El hombre vive dos clases de peligros. Uno se vincula con la pérdida de objetos de amor y está en relación con la libido. El otro se vincula con la muerte o destrucción del yo y está en relación con la agresión. Cuando una persona se analiza, se expone a romper el círculo vicioso y a enfrentarse con los dos tipos de ansiedades básicas. La ansiedad depresiva está en relación con la pérdida de objetos infantiles, hecho que acontece durante el proceso del desarrollo de la personalidad. El paciente tiene que abandonar su primitivo objeto pecho de la madre o a la madre como un todo en el momento en que da un paso adelante y se independiza. La ansiedad está entonces ligada a una pérdida del objeto de amor, y esta fue la primera ansiedad descubierta por Freud. Por eso, cuando nos encontramos frente a la expresión de angustia, debemos pensar en cuál es su contenido fundamental, si la pérdida de un objeto amado o el peligro de destrucción del yo. Podemos decir que la actitud ideal del analista en el proceso de aprendizaje que lleva a cabo durante la terapia es darle una mano al paciente por medio de la comunicación. El terapeuta advierte en cada momento lo que está sucediendo dentro de él en la medida en que recibe los mensajes transmitidos por el paciente, pero además de devolverle esa información, debe interpretarle su dificultad para progresar, para evolucionar. Esta última finalidad puede ser vivida por el paciente como el deseo del analista de hacerlo adulto de una vez por todas. Pueden entonces aparecer reacciones de cólera, de fastidio y fantasías de destrucción del terapeuta como consecuencia de esa sensación de obligarlo a alejarse de él, motivo este que puede ser una nueva razón para experimentar una angustia de tipo depresivo. El paciente puede experimentar por un lado amor hacia el terapeuta, en el sentido de que siente que éste le da una mano a través de la comunicación, pero al mismo tiempo puede experimentar odio contra él, al sentir que lo empuja y lo larga hacia adelante o afuera. Otro tipo de ansiedad que se da también en el campo del aprendizaje es la situación triangular que se crea durante la terapia, en la cual el paciente se encuentra con un personaje al que debe enfrentar y con el que debe conectarse y dialogar, objeto que en ocasiones puede ser el padre, la madre, el marido, la esposa, etc., que se transforman en el objeto mismo del conocimiento. Ese objeto tiene que ser destruido, reconstruido y recreado en función de una labor de análisis y de síntesis dialécticamente resuelta en espiral, lo que constituye el objeto mismo de conocimiento. La labor que el terapeuta realiza mediante la interpretación puede ser vivida en nuestro inconsciente como cuando de niños desarmábamos una maquinaria o rompíamos un juguete y después teníamos que armarlos. Pero armarlos de otra manera, con una gestalt diferente, aunque con los mismos elementos. Un buen analista sería aquel que no busca en sí mismo la pieza que falta, sino que trata de resolver con lo que tiene, por un camino diferente, la situación del paciente. Es decir, debe armar una nueva gestalt que resuelva los problemas del aprendizaje. Uno de los factores básicos de la ansiedad del conocimiento es el temor psicológico a quedar encerrado, el temor claustrofóbico, o sea, a quedarse metido dentro del objeto de conocimiento sin poder salir de él. Si el paciente es un psicótico, esa es la ansiedad básica ante el aprendizaje que experimenta el psiquiatra, quien teme quedar encerrado dentro de la locura de su paciente, contaminarse con ella, hacer una locura de a dos, dado que en la medida en que más entiende a un psicótico, se ha acercado más a su propia ansiedad psicótica, siendo su miedo fundamental el de quedarse mezclado o confundido con el otro. El proceso de comprensión
está basado en el de la reintroyección del objeto dentro del cual uno se ha metido previamente con la finalidad de conocerlo. Podemos decir que este proceso de reintroyección llega en ocasiones a ser tan peligroso que el proceso de conocimiento puede quedar paralizado cuando se teme que dicho objeto de conocimiento sea un peligro para el sujeto. Como mecanismo defensivo puede producirse divisiones en el sujeto con la finalidad de poder asimilar cierto tipo de conocimiento sin que contamine o dañe el resto de su personalidad. En estos casos, decimos que se aprende de memoria. Esto es factible mediante el mecanismo de división al que recurre el sujeto, que de esta manera puede guardar dentro de una parte de sí mismo y separada del resto de su personalidad cierta cantidad de conocimientos sin correr el riesgo de que contaminen a los restantes. Es decir, se ha producido una división esquizoide en el terapeuta. Al analizar el problema de la angustia, tenemos que relacionarlo con los conceptos de tiempo y espacio. La angustia depresiva está ligada principalmente al tiempo de espera para poder obtener algo, en tanto que la angustia paranoide es una angustia predominantemente espacial, en la medida en que está ligada sobre todo con el lugar donde está ubicado el perseguidor, es decir, en el área 1, 2 o 3. Pero en las dos angustias están presentes ambas dimensiones, porque la angustia depresiva también está ligada al espacio en la medida en que el objeto bueno puede estar alejado del sujeto y serle inaccesible. Y lo mismo sucede con la angustia paranoide, ya que la proximidad temporal del obispo peligroso puede aumentar la angustia persecutoria. De modo que podemos decir que existen alteraciones de los vínculos, tanto de los internos como de los externos, en relación con el tiempo y el espacio, pero siempre predominando una u otra de las dos dimensiones. O sea que la consideración del vínculo debe ser hecha siempre en un contexto cuatridimensional. El fenómeno de la sugestión debe comprenderse sobre la base de un proceso de identificación introyectiva, en la medida en que el paciente asimila aspectos del terapeuta que utiliza para corregir su patrón de conducta de una manera ciega sin recurrir al esclarecimiento. Cumple una orden emanada del analista, que él introyecta y luego asimila, con quien dialoga y conversa, pero que en el momento en que va a actuar deja de ser una heterosugestión para transformarse en una autosugestión. El psicoanalista es para el paciente una especie de plancha de test proyectivo. Varía según que, cuando entra a la sesión, lo encuentre vestido de una manera particular, esté afeitado o no, etc. El primer emergente espontáneo que surge de la sesión debe ser tomado en la interpretación, y ese emergente puede ser tanto algo verbal como algo corporal expresado por el paciente a través de su cuerpo, de su expresión o de cualquier actitud que exprese en ese momento. Todo esto tiene una particular significación en ese contexto analítico. Esta posición de encuentro es lo que determina la apertura de la sesión psicoanalítica y configura muchos aspectos de la Gestalt sesión. Con respecto a las características de la interpretación, hemos señalado que la interpretación ideal es aquella que, partiendo del análisis de la relación presente en el aquí y ahora conmigo, se extiende al análisis de las relaciones que se establecieron antes con otros personajes, para finalmente terminar en cómo será en el futuro la relación del sujeto con otros objetos. Como sabemos, Freud trabajó fundamentalmente en la dimensión del pasado, en tanto que el análisis existencial lo hizo en la dimensión del futuro, en el proyecto o en la fantasía consciente o inconsciente que el sujeto tiene de su devenir. Thomas French y Franz Alexander consideraron en forma sistemática el análisis del trastorno del aprendizaje. Ellos plantearon la neurosis como una dificultad o una inhibición del aprendizaje. Kurt Lewin, de la escuela gestáltica, ejerció una gran influencia en un grupo de la escuela inglesa, sobre todo a través de Richman, Streicher y Esrier. Este último transformó el análisis del aquí y ahora en una tarea sistemática e imprimió al método un carácter cada vez más ahistórico,
al considerar el material del aquí y ahora en su particular significación presente. A esto le agrega el análisis de las dificultades del aprendizaje que el paciente repite en la situación transferencial, las que pueden ser resueltas a través de su relación con el terapeuta. A nosotros, como psicoanalistas dinámicos, lo que más nos interesa es saber de qué manera el vínculo externo está configurado o preconfigurado por una relación histórica del vínculo interno. Lo que al psicoanalista le interesa fundamentalmente es el análisis de las fantasías subyacentes al material manifiesto. O sea, captar en cada momento el contenido subyacente o fantasía inconsciente que está actuando en esa estructura incluida como una determinada ideología. Durante todo el curso hemos desarrollado una hipótesis fundamental. Es necesario que el analista tenga conciencia de que trabaja constantemente con un esquema referencial. Este esquema tiene un carácter instrumental y se lo debe confrontar permanentemente en el campo operacional, donde tiene que ser rectificado o ratificado. Este esquema referencial debe ser analizado como un todo, como una gestalt en función que tiene una historia personal en cuanto a los conocimientos y fantasías, que influyen sobre la manera de interpretar del terapeuta. En todo momento se debe analizar la fantasía del analizar que tiene el analista. En general podemos decir que muchos analistas trabajan sin tener una teoría clara de la enfermedad y de la curación, lo que determina que recojan los indicios sin un esquema referencial definido, creando una mezcolanza de esquemas referenciales diversos provenientes de Freud, Klein, Sullivan, Horney, Rank, Adler, etc., sin que estén integrados ni dinámica ni históricamente. Es fundamental incitar al análisis de las cosmovisiones como tentativas de crear una mente analítica, mejor dicho, con un mínimo de mente analítica capaz de trabajar con un común denominador aceptable para los demás. Podemos decir que muchos de los defectos del trabajo psicoanalítico radican en que el analista no tiene en mente una teoría del psicoanálisis coherente que funcione como un todo. Debemos crear un encuadre analítico de la investigación. Podemos afirmar que el común denominador consiste en considerar el material bajo dos aspectos: una superestructura o contenido manifiesto y una infraestructura o contenido latente. Debemos analizar la acción y la interacción de uno sobre el otro y la existencia fenomenológica de una infraestructura y de una superestructura. El contenido latente y el contenido manifiesto son dos capas que actúan una sobre otra, creando una forma, un esquema referencial general y básico como punto de partida. Se nos plantea el problema de repensar el psicoanálisis, volverlo a pensar y situarlo de nuevo históricamente en el aquí y ahora. Tenemos que tratar de estudiar todo el proceso analítico como el desarrollo de una serie de espirales en las que se elaboran determinadas complicaciones que, una vez resueltas, determinan una disminución de la angustia, una comunicación más franca y directa, un progreso en el aprendizaje y una mejor adaptación a la realidad.